marica, nosotros no somos su esposa, su mamá, marica, pues, ¿usted cuánto tiene para...? ¿Cuánto se debería dar de propina a los artistas? Era difícil encontrar tanta gente que le gustaban los tatuajes. Claro, ok. Entonces, bueno, aparte de que era una excusa para emborracharse y para hacer desorden, ¿no? Solamente que tener una persona al lado que en verdad lo apoya a uno también y que quiera salir con madre. I never had to build mine, I never had to fucking build my own needles and shit. I feel like you went through that old school process, bro. Esa parte es viendo yo, pero estoy solo, marica. Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Selecta Tú. Mi nombre es Drex, estoy junto a José Pulido. Aquí estamos. Y hoy vamos a presentar a un nuevo integrante que siempre ha estado con nosotros, pues siempre ha estado como detrás de cámaras, Mauricio. Yo. Hola mi gente, ¿cómo Hola, mi están? gente. ¿Cómo están? Por favor, diga su nombre completo, a qué se dedica. Mi nombre es Andrés Mauricio Santaella. Yo soy el departamento de recursos tecnológicos de esta compañía. Mauricio ha estado con nosotros desde que la tienda se abrió. Siempre ha estado como atrás de todo el tema de la tecnología y hoy nos está apoyando con el tema del podcast, como que para No, que todo mentira, es esto que no hay funcione nadie ahí. más que haga esto. Es que no hay nadie más que haga esto. Entonces, Estamos haciendo simplemente acá. Sí. Toma un título que no existe este tema, pero que hijo de putas. Bueno, señores, ¿cómo están? Bien. Bien. Todo bien. Hoy acá en Estados Unidos es festivo. Así que estamos trabajando en un festivo para ustedes. Oiga, sí. Bueno, hace poquito estuvimos en Nueva York en una convención, que es una de las convenciones más grandes de acá de Estados Unidos de tatuajes. Vos que has estado varias veces en esa convención, ¿cómo la viste? Yo tengo mis reservas con esa, que fue mi primera vez y esperaba mucho, la verdad. Este año estuvo más floja Ok. que los años anteriores. Pero yo lo que creo es que usted estaba esperando otra convención como la de Miami. Como la de Miami de pronto. Y es que la de Miami, solo Emilio hace una convención así. Entonces, llena de pronto muchas eso. atracciones, de bandas tocando, llena de gente colgada del techo. Pero incluso las convenciones que hemos ido acá son un poquito más animadas. Yo las sentí muy apagadas. Sí, estuvo apagadita. Como apagadita. Este año estuvo apagada. Que fueron 3 pisos y había mucha gente, artistas muy Sí, es que la gente brutales. está más dispersa por el mismo Exacto. setup del hotel. El hotel es grande, pero son muchos como salones separados. Sí, exacto. Entonces sí tiende a estar un poco así. Digamos, cuando yo he ido a esta convención, nunca me ha hecho falta las atracciones porque desde mi punto de vista yo estoy tatuando, weón. Y aparte estoy como que analizando qué otros tatuadores hay ahí. Y siempre Vale. están el top de lo más top, siempre van a estar ahí. Exacto. Yo creo que para los tatuadores es muy brutal por eso. Porque uno ve, marica, unos animales allá. Uno dice, marica, y bacano ver esa gente que uno ve en redes sociales y como que verlos en personas es muy brutal. Por ejemplo, yo a muchos de ellos me les acercaba, les hablaba, sobre todo a los que hablan español. Y eso me impresionó mucho hablando de eso. Como dijimos no sé si han visto el capítulo que hicimos con Emilio, que lo hicimos en la convención. ¿Eso ya salió? Sí, ya salió, claro, sí, claro. Creo había que, mucho de latino. las 9,000 vistas que hay, no hay ninguna de él. Fácilmente. No, yo he monitoreado eso y no. Yo no voy a dar expo ningún. No hay Ay, no comentarios aparece de Drex ni nada, ¿no? Nada. Ok. ¿Para qué? Yo solamente vengo acá a hablar mierda, güey, y ya. No es lo que tenga que hacer. Vi mucho latino. Mucho latino. Me pareció muy bacano eso. Vi mucho la banderita de Colombia por ahí, que me pareció mucho más bacano. Y es como que qué chimba ver que los latinos están como que rompiéndola en el mundo de los tatuajes porque hay mucho manteso en Latinoamérica. Sí. Y yo esperaba, digamos, ver mucho más personas, digamos, europeos y no vi tanto. Este año no hubo tanto. No hubo tanto, bro. ¿cierto? El año pasado había mucho ruso que viven acá en Estados Unidos. Sino que yo creo que ya Pero- muchos de ellos vivían en Nueva York y se están mudando para Los Ángeles. Sí. O sea que yo creo que Los Algunos. Ángeles iba a estar muy lleno de ellos. que Sí, también pero son bueno, las bestias. también es que la industria este año está un poquito de capa caída en general. Sí, es Y que yo está creo como- que eso algo está influenciando. Sí, marica, es que también es uno es ir a gastar plata porque una convención no va a hacer plata. No. Entonces, De pronto eso influyó. eso influyó un poquito. Sí. Sin embargo, pues es de esas convenciones obligadas a las que toca ir. Sí, que uno tiene que ir. Y por ejemplo, lo otro que yo vi fue que no había tanto público. Mm. Por ejemplo, la gente, cuando yo hice un tatuaje pequeño y la gente que
veía como a vernos tatuar era como más que todo artistas, que tenían pues como Sí. las carapelitas de artista, entonces como que me pareció muy, muy raro eso. Sí, es que las convenciones están en un punto extraño. De hecho, lo hablamos con Emilio, de que uno como que no sabe a qué va. Entonces, si es difícil para uno como tatuador pensar en por qué voy, ahora imagínese un cliente. Un cliente, sí. Si las convenciones no ofrecen eso que usted está diciendo, ¿no? No hay muchas atracciones, todo está como muy disperso. Pero bueno, están en un punto ahí raro que precisamente si algo hablamos con Emilio fue de que lo que él está haciendo en parte está un poco cambiando la idea Sí, de o sea, qué como son las convenciones. trayendo como esa vibra latina, porque hace poquito, además este fin de semana acaba de pasar Expo Medellín La Expo de Medellín. y eso se veía muy brutal allá. Sí, pues allá sí. siempre lo toman bien en serio, bro. Es más, por allá estaban artistas internacionales, Yo Mico estaba por allá. Sí, las expos de Colombia y de las expos de México y todo siempre son Sí, están bien bien. brutales. Tenemos que empezar a tirarnos para allá también. Pero la idea ver. de esas convenciones es traer gente, traer artistas para que miren otros artistas. Es que es raro. O sea, las convenciones yo creo, no me consta, pero yo creo que empezaron como una manera de conseguir clientela porque los tatuadores eran tan raros. O sea, Ok, Que encontrar tanto raro en era un lugar es difícil raro. encontrar tanta gente que le gustaban los tatuajes. claro. Ok. Entonces, bueno, aparte de que era una excusa para emborracharse y para hacer desorden, ¿no? Ujú. Entonces la convención empezó como para poder hacer publicidad y encontrar gente que le gustaban los tatuajes y tatuarlos, ¿cierto? Yeah. Pero ahora, como tanta gente le gustan los tatuajes, se ha convertido más en una excusa para que muchos artistas muy buenos de todo el mundo se reúnan, miren máquinas nuevas, miren supplies nuevos, hagan seminarios, hagan cursos. O sea, fue mutando a... Entonces es más como para tatuadores Como más para ahora. tatuador, sí. Entonces lo que dice Andrés, por ejemplo, cuando hablamos de la Expo de Miami, es que la de Miami, el man que la hace, que es Emilio, él trae demasiado espectáculo. Show. Trae conciertos, trae bandas de rock, bandas de raperos, Ya. trae tal. Entonces está volviendo a traer gente de afuera. Pues está convirtiendo más en un show que una simple convención, que es como que la gente que es como cualquier otra convención, no sé, de casas, Ya. que van solamente los realtors a verse los realtors y a ver qué es lo que está Sí, pasando hacer en el conexiones. mercado. Hacer conexiones. Ajá. Pero también yo veo las convenciones desde el punto de vista de los artistas exponernos a que los clientes nos conozcan. Claro. Pues a que sepa quién es este man, que le pongan una cara incluso. Como que Ok. ve, este man yo lo he visto en redes sociales, y ya que las redes sociales están tan pegadas, pues como hoy en día. Como que uno de pronto le salió por ahí, como que el nombre le suena, entonces como que verlo por ahí. Ya. Y por ejemplo, para las tiendas es muy bacano para poder que se expongan y conozcan la tienda. Claro. Esa es como la manera que yo... Sí, Pero no, la está ahí también. O sea, está como esas dos Ujú. vertientes y lo ideal sería que estuvieran las dos. Sí, Que sí, estuviera claro. lleno de tatuadores brutales, lleno de seminarios, lleno Ujú. de social network, de networking, pero también lleno de Networking. clientela. También, Exacto. claro. Pues, así sea, y lo que ahorita hablamos no es tanto hacer plata, porque hoy en día se ha convertido más en mostrar lo que los artistas son capaces de hacer. Ujú. Porque, pues, puta, las cosas que nosotros vimos allá, te imaginas, marica, unas piezas, Una locura. pero increíbles. Yo decía, marica, esos manes tienen mucho nivel. Uno llega acá, pues, como que no es una puta wea, uno tiene que ponerse las pilas, pero, marica, unos manes muy tesos, muy tesos. Eso es lo que lo motiva a uno. Pero sí esperaba mucho por eso mismo, porque yo veo que la de Medellín, la de Miami, había más show. Pues como que había más para hacer, como que más para disfrutar, para estar ahí. Esta era como muy calmadita, ni que tenía mucha música. Era Ok. como 3. Pues fue bacano por conocer a los artistas, y como era la primera vez que yo iba a Nueva York, chimba conocer la ciudad. Ok. Que es brutal, pues la ciudad como tal es muy chimba. Entonces las dos tienen es diferente audiencia. Enfoque. Sí, audiencia. es diferente enfoque, diría yo. Sí, sí. Sí, yo creo que de estas convenciones como la de Nueva York y eso, se está notando un poquito, es como la pereza de la organización de no meterle un poquito más. Sí. Ok, sí, solo cómprenme las... Sí, cómprenme los boots, vengan que solo por venir, ya eso es lo importante y Sí. ahí es donde entra lo Sí, que incluso dice, ¿no? desde las redes sociales también fue flojita. Pues Sí. como que no hicieron mucha promoción, como que ya nosotros sabemos quiénes somos y la gente ya sabe quiénes somos. Mm, Ujú. De hecho, hablando de convenciones de otras industrias y eso, ellos
probablemente, o sea, mucha promoción no Sí. se hace. Se hace es como a nivel del gremio, ¿no? Más local, sí. Pues como Entonces- más de nicho. Entonces, si eso es, Pues, incluso debería ser solo con invitación, weón. ¿Sí me va a entender? interesante. Que a esas convenciones, digamos, yo he ido a convenciones antes cuando era diseñador y eso, cuando hacía diseño. He ido a convenciones de artes gráficas. Y usted no puede entrar sin usted No está estar invitado. acreditado de que usted trabaja en una litografía, de que usted Ok. trabaja en una agencia. Sí, y Eso por es- invitación y por también. Eso invitación. llega por Invitación. invitación. Entonces, eso es como otra cosa. Si lo van a hacer así, pues háganlo así. Pero si va a estar abierto al público, pues encárguense de que venga el público, cabrón. Si no estoy. La de. ¿Cómo se llama? La de Tulum, creo que es así. Creo que es así. Pero es solamente invitación y son ciertos artistas y ahí Ujú. nos reunimos nosotros y es como más familiar. Eso es otro enfoque Otro enfoque. Sí, son maneras de hacerlo. Son maneras de hacerlas. Bueno, vamos ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en este episodio? Bueno, le preguntamos a casi a los clientes, a nuestros oyentes. Ujú. Muchos de esos son clientes, de hecho. Muchos. En sí, estos posiblemente. días llegó un cliente y le estaba diciendo a Brandon que vino a tatuarse a raíz del podcast, nos conoció y todo. Eso me y- pareció muy brutal, Genial. marica, que el man lo escuchó en México. En México. En México. Y el man venía mucho acá y yo, esos manes están en Dallas. Yo voy para allá como muy seguido y vino y hizo cita con genial. Brandon. Claro. Y llegó acá y nos conocía a Nos todos conocía ya. a todos, o sea, marica, él muy es bacano. Grex, él es José, él es Brandon. Muy bacano eso. A mí me pasó eso el del aniversario. Yo tatué a alguien y me dijo como que qué bueno conocerlos en persona, porque yo veo el podcast de ustedes y como que verlos acá en persona es muy brutal. Y me sentí como todo famoso ahí, marica. Yo, marica, soy alguien, mamá. Pero sí, entonces hicimos que las personas escribieran como sus preguntas y aquí nos van a contar qué preguntas hicieron y vamos a tratar de responderlas de la mejor manera. Bueno, pues, la primera pregunta es, ¿sus papás les aprobaron sus tatuajes? No. No. No, mientras que sí, a ver, sino que es una historia ahí. ¿Cuál fue el primero? Aquí trabajando en Estados Unidos se ve mucho el que los papás traen al hijo a tatuarse, Sí. ¿no? Acá es diferente. También por la época. Sí. Claro que yo hace 8 años que empecé a tatuar aquí, se veía. Eso en Colombia hace Eso en 8 años Colombia. era impensable, güey. Muy Y yo, difícil. yo mi primer tatuaje me lo hice a los 18 años. O sea que... ¿Qué? Y tengo 36. Tengo una pregunta al rey. ¿Cuál fue Su ese primer tatuaje. tatuaje? Estaba en la espalda. Era el nombre de mi papá. Ok. Pues ya lo cubrimos porque yo tengo toda la espalda tatuada, entonces se cubrió. Se cubrió. Pero fue mi primer tatuaje y como mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Cuando le dije a mi mamá que me iba a hacer el tatuaje fue como que, bueno. ¿Qué podía nombre- hacer? el nombre de su papá. Ella asumió, pues esa es la manera Exacto. que él tiene de Entonces, sí, de así es. lidiar con eso. Entonces, bueno, después me sacan las costillas el nombre de mi papá y de mi mamá. Es un ambigrama. Entonces yo como que, Él encontró el Sí. truco. Entonces a todos los tatuajes les ponía el nombre porque no le dijeran Y nada. después me tatué el pecho hasta por acá, marica, y como que, ahí sí, mi mamá, yo como que, ya te estás pasando. Ya como que no. Ya eso, Y ya mi eso mam- no es. Y mamá lidiar con tu siempre papá. ha sido como, sí, ya como que ya el duelo, marico, usted ya no sabe dónde duelo, usted ya está, eso es otro cuento. Y ya después yo llegué con un tatuaje y mi mamá era como que otro. A ver, muéstrame a ver qué se hizo. Y siempre ha sido así, hasta el día de hoy. Pero marica, que- fresca, o sea, ¿qué tatu? relajada con el cuento. Sí, mi mamá es como que ya está muy grande, usted hará lo que hace. Pero siempre, hasta el día de hoy, me hago un tatuaje y es como que otro. Otro. Yo, madre, pero eso es lo que yo hago. Sí. Pues ya sí no hay vuelta atrás. Sí, no, Sí, mis sí. papás tampoco les gustó mis primeros tatuajes. De hecho, yo empecé a tatuar sin tatuajes. Entonces, pero por ese lado entró un poquito más suave, porque él como que, oh, él está haciendo tatuajes. ¿Qué son los tatuajes? Posiblemente. Mm, Como que fueron asimilándolo. De hecho, yo le hice un tatuaje a mi hermano menor. Y Ay, hijo de puta. yo creo que esa parte les gustó menos que el hecho de que yo me hubiera hecho mi primer tatuaje en su momento. ¿Cuál fue el primero que te hiciste? Este chiquito, un corazoncito aquí. Y después me hice unas letras por acá. Pues ahí con cositas Sí. normales. Pero sí. ¿Cuál era la pregunta que estábamos respondiendo? Que si los papás pero- aprobaron. sí. Oh, esa. Ah, sí. Sí, no aprobaron. No, mi mamá nunca No. la ha aprobado, pero De hecho, Ha habido ahorita, hasta hace pocos años, mi mamá todavía me decía,
hijo, porque claro, ella se esforzó para pagarme una carrera universitaria y todo eso. Y ella preguntándome, hijo, ¿y usted cuándo va a buscar un trabajo de verdad? No jodas. Y yo, no, madre, ese tiempo ya pasó. Esa plática perdió, mía. No hay nada que hacer. En mi caso, yo soy de los primeros clientes de José. ¿sí? Ujú. De los primeros, con un águila. Y lo hice en su casa. Y lo hizo en La mi casa. mamá de él estaba mirando y todo. Sí. No jodas. Sí, pero mi mamá por alguna razón relajada. ¿Sí, no? Sí, ¿no? Y José, ¿qué más? Y toda la cosa. Y tatuando. ahí hasta tarde ese día, me acuerdo. Ujú. Eso, sí. Pero no me puso problema. Después me dijo que tan bonito. Entonces, no ha tenido problema. La cosa es que no he seguido. Sí, o sea, Sí. en su caso sí le aceptó. Su mamá. Sí, Sí, su mi mamá, mamá sí, sí qué no loco. tuvo problema. Sí. Y mucharo, digamos, sus familias no le han preguntado pues, a tu mamá o a tu papá que si se tatuar, pues si se van a dejar tatuar de vos. Pues eso que tu papá lo tatuaste hace poquito. Sí. ¿En serio? Sí. Sí, solo hizo el ¿Usted tatuaje. no sabía? No Sí, sabía. marica. Genial. Sí, le hice unos retratos de los perritos de Qué él. chimba. Mira, chima, marica. Qué el pucho nota, tatuado. par. No, y ayer lo vi a mi papá y él se afeita y todo la zona. No. Y todo. No, eso lo tiene. Claro. Tiene cuidadito, se pone su bloqueador y todo. Tan bello, marica. Qué nota, par. A mi mamá le han preguntado mucho mis tías, ¿cuándo se va a dejar tatuar de Andrés? Que no sé qué, mamá. No. Mi mamá no se va a dejar tocar. No. Yo tatué a mi abuela. No le Mi puedo creer. abuela de 76 años no le hice puedo creer. le hice un tatuajito chiquitico en un... eso pues la familia es la que lo pone a uno a hacer eso, ¿no? Claro. Venga, que es el cumpleaños de no sé quién y traiga la máquina. Y yo, ay, Dios no. mío, yo no quiero hacer eso, pero bueno. Y ahí cayó Llegó la abuela. Y ahí cayó la abuela. No le puedo Pero a creer. mí me dio ilusión tatuar a la abuela. Genial, pues imagínese. Le hice la letrica, la inicial de mi abuelito y un corazoncito ahí, súper mega cute y ya. Genial. Ujú. Muy charro. Yo sí no he tatuado. Ah, no, tatué a mi hermano. Cuando estuve en Medellín, tatué a mi hermano. Le di una pela a la hijo de puta semana. Tatué 2 días, parce, y ese man ya era temblando el último día. Sí, Qué no, yo a mi pecado. hermano también lo llené de tatuajes por Sí, todo lado. a su hermano sí lo he visto con unos vainos que yo digo, este man, ¿cómo aguanta, parce? ¿Cómo aguanta? Sí, mi hermano porque vive en Medellín. Si no, ese man estuviera, marica, Estaría lleno. Forrado. lleno, weón. Sí. Lleno, hijo de puta. Ok. Ujú. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más preguntas? ¿Cuál es el tatuaje que ustedes odiaron hacer, pero nunca dijeron nada? Yo hay estilos que odio, pero no hay un tatuaje Listo, puntual puntual. que yo diga odié ese hijo de puta ¿Sabe qué hacerlo. odio hacer? Que he hecho es cuando le dicen a uno, por ejemplo, hágame el retrato de mi esposa, pero póngale el sombrero de Chewbacca. No, mentira, no No. Chewbacca, pero... ¿Qué es eso, güey? pero Chewbacca ni tiene sombrero empezando por ahí. marica, bueno. Entonces, haga... Es que no Con- quiero decir cómo el tatuaje era, güey. Para que el cliente no sombrero- sepa, marica. Sí, con sombrero tejano o algo así. Sí, ves. No, eso es fácil, mentiras. No, eso es fácil. Póngale un sombrero tejano. Sí, no, sí, es, sí. es más como, a mí me gusta Iron Man, pero quiero tatuarme a mi marido. Entonces Ok. hágame un Iron Man con la cara de mi marido. ¿Sí me hago entender? Oh, Eso, cuando ok, piden ok. eso, claramente no quiero decir qué era. güey. Claramente. Pero es como eso, como me gusta Buzz Lightyear, pero tatúeme la cara de mi hijo. Y uno como que tiene que hacer esas mezclas así súper reforzadas cuando quieren un retrato, ¿no? Porque Sí, cuando sí. quieren hacer un cartoon Es diferente, es sí. diferente porque es una ilustración. Es una ilustración, sí. Entonces, hay uno de esos que lo odié hacer porque no me gustaba el diseño del todo y bueno, así como que me acuerde, no sé qué otros. No, yo es como estilos. Por ejemplo, hacer los mandalas de punticos. Uy, a mí eso me estresa. Pues una mandala, pero esa punta de Pero no punticos. se supone que la mandala, colorear las mandalas es algo No, desestresante. a mí no, esa mierda me estresa. Que cansa la mano, marica, eso es... Y es como que muy monótono. Yo no entiendo, hay gente que se especializa en eso, marica, no entiendo cómo lo hace. Jolie es una de esas que la tuvimos en un episodio que hace esas cosas con punticos, no sé cómo hace eso. Y los polinesios, marica. El tribal de la roca. Para la gente que no sepa qué es el polinesio, marica, eso es muy aburrido, A marica. mí los tatuajes de los dedos.
Me fastidia hacerlos. Porque es muy incómodo hacerlos. Un secreto, el primer tatuaje que José me hizo. Adivine qué fue. No. Y lo estuve persiguiendo, marica. Y yo, parce, tatúame los dedos. A veces un día me cogió este hijo de puta, venga, pues. Sin saber que lo odiaba, pues. Sí, no, pues ¿quién Pero- le gusta? Pero eso no son tan pejillos. No es que estén feos. No, sino que pues son de... a mí me parece no, muy incómodo no. de hacerlos. O sea, Sí. de estirar, de mover el dedo ahí, de tatuar. Y que nunca curan del todo bien. Pero al menos acá en los nudillos no es tan grave. Cuando ya es como más, yo no sé. De ahí más para abajo sí se ponen más feos. Sí, es como que... No, esos quedaron bien. De hecho, esos que los retocamos, no. No, cuando Shane me hizo los de abajo, como que le retocó un poquitico por aquí y por allá, pero no. Bueno, ¿Cómo las redes sociales ustedes sienten que ha impactado la industria del tatuaje? mucho. Demasiado. Demasiado, diría yo. Sí. Yo creo que todas las industrias. Sí. Hoy en Las redes día, sociales es han- muy difícil, yo creo, encontrar una industria que no esté permeada por las redes sociales. Sí. Pero bueno, hablando específicamente del Pero- tatuaje, Pero por lo menos yo he visto que el tatuaje como industria en los últimos no sé cuántos años, 5, 10, 6 años, ha tenido una explosión gigante. Gigante. yo creo que todo empezó con o sea, el origen de cuando empezó a hacerse más mainstream el tatú fue cuando empezó a salir Miami Ink, Ok. cuando empezó a salir Sí. esos realities. Sí, Ok. sí. Ahí es cuando empezaron a verse los jugadores de fútbol tatuados, los actores Ujú. tatuados. Claro. Ahí fue cuando se originó el furor. Y se estalló Y la esa vaina, sí. la red social llegó a reforzar lo que ya había empezado. A mí lo que me ha parecido muy caga de las redes sociales son dos cosas. Una es más personal y la otra es como un odio secreto que tengo. Es que la La gente... personal es que sale muchos Uy, culos. aquí vamos a empezar a sanar. personal es aquí. que sale mucho culo ahí y eso me calienta el parche. No, Y cuando me revisan el Facebook, el Instagram eso es culo tras culo, entonces no. No, es que muchos de los clientes se están fijando más en el número de seguidores que en el arte en realidad. Entonces, como que, marica, yo me tatué con este man porque tiene tantos mil seguidores o Ya. cientos mil de seguidores. E incluso eso les ha dado también la oportunidad a los artistas de incrementar sus precios, decirle, marica, es que yo tengo 120,000 K, entonces yo cobro tanto. Claro, como porque lo están soy legitimizando famosito. desde ahí, pues entonces, Exacto. claro. Que pasa es que las redes sociales hoy en día, la gente ya hoy en día es Instagramer, YouTuber, todo tipo de maricadas, ya tienen esos títulos. Entonces ha vuelto como... Eso me pareció muy cagada, que la gente en verdad no ve a las personas por el arte como tal, sino por sus seguidores. sí. Y lo otro, que es lo que he estado peleando yo mucho personalmente, es con... Ya nos tocó a todos convertirnos en creadores de contenido. Y es de no solamente... es mostrar un tatuaje, una foto, sino que ya hoy en día es que mostrar el proceso, que hacer un reel, que ser graciosos, que se llene que chimbadas. Eso es lo que me Hacer parece. podcast. Que hacer podcast. Pues yo prefiero mil veces hacer un podcast que estar haciendo videos maricas. Sí. Y torciendo el teléfono y Sí, toda sí. la cosa ahí para que se vea. Sí, para que sea Sí. zoom y sana. Sí, es que pereza. Pero sí, se ha influenciado bastante. Mucho. Sí, yo creo que tanto positivo como negativo, porque igual la cantidad de clientela que se tiene ahora, la facilidad que uno le puede llegar a los clientes. Por ejemplo, gente que viene a buscarlo a uno por su estilo propio, Ujú. eso hubiera sido demasiado difícil lograrlo sin redes sociales. Porque cualquiera puede armar un website y un portafolio y todo en un website. Pero es que el 90% de nuestros clientes llegan es por Instagram. De Instagram más bien los manda uno al website y ahí como que pueden revisar todo. Exacto. Ujú. Sí, ha sido bueno, sí, es verdad, porque se lo contactan a uno y es bacano porque la gente ya sabe qué es lo que hace uno. Aunque hace poquito me pasó, marica, un cliente. Andrés vino hoy Aquí- desahogándose. Vamos a empezar a llorar, güey. Marica, Desahógase. imagínese que llegó un cliente mío, parce, yo vi tu Instagram, me encanta lo que haces. Quiero un mandala. Algo así, güey. Ay, no le puedo creer. Vos sos el hombre, marico, vos tenés el estilo que tan... tin. Y yo, parce, listo, ¿qué podemos hacer? Cuando va mostrando, marica, un tribal de esos No. polinesios, marica. Ay, no. Y yo ahí...
Y Ay, eso no. pasa seguido, güey. Marica, eso es muy charro. Y yo como que, pues, ¿dónde puta has visto un tribal de esos en mi...? Cogí el proyecto es porque es un poquito diferente y porque me permitía combinar dos estilos. Ok. Entonces era como color con eso y dije como que, nunca he hecho eso. Y ya Hagámoslo. lo tatuó. Sí, Ah, ok. ya comencé. Es un proyecto Ah, ok, grande. o sea, ojalá este cliente no vea este No, podcast. No, pero igual estando... Es más, yo le dije a él, estoy cogiendo este proyecto es porque me estás permitiendo combinar estilos. Y nunca lo he hecho. o sea, él sabe. Él sabe. Ya. Que yo la verdad no hago mucho poli. Ok. Entonces yo le tiré eso ahí, pero pues que en mi inglés lo haya hecho saber eso. Ah, menos mal solo hablo Ah, inglés. bueno, entonces este podcast no lo está No viendo. lo está viendo, no, Bueno, lo va a ver. breve. Ah, te lo traduzco en esta chimbada porque... Pero sí, esos son como que... Eso es lo que estamos hablando de los estilos. No, las redes sociales. Yo me fui para otro lado. Esta memoria, marica. Como aquí, como estamos en Estados Unidos, aquí es la cultura del tip, ¿no? Del dar La propina. la propina. Ujú. Entonces preguntan, ¿cuánto se debería dar de propina a los artistas? El 100%. El 100%. No, mentiras, que No, ¿Qué no. nota, no? No, yo creo que La en pregunta esto, chimba. a mí, por ejemplo, la cuestión del tip, no me disgusta, la respeto como colombiano. Obviamente, yo llegué acá y culturalmente es como que, wow, Sí, claro. el Sí. tip, ¿no? A mí lo que no me gusta del tip, no me gusta entre comillas, es que en otras industrias es como, Obligado. no obligado, no. Pues es obligado, pero no es obligado. Sí. Sí. No, es como que, oh, usted trabaja para mí, yo le pago $1 y el resto que sea tip. Ah, bueno, sí. Sí. Eso me parece muy cagado. Eso es lo que pasa en la industria del servicio, El servicio. Ajá. de restaurantes. Entonces, como que el empleador se quita la responsabilidad de un Ajá. sueldo. Y no, trabaje usted y mire a ver si le cae plata. Que se sabe que le va a caer porque culturalmente sí le va a caer y probablemente En le cae Estados Unidos, más exacto. Sí. que si tuviera un sueldo, un salario básico, ¿no? Pero bueno, si usted tiene los huevos de contratar a alguien, por lo menos póngale un salario medianamente decente. Pero bueno, Maricas, cuando yo trabajaba como mesero, yo ganaba como 2.13 la hora, 2.70 la hora, una mierda así. Y el resto era tips. Básicamente es eso que te pagan en dólares, eso se va para impuestos. Sí, claro. Y lo que uno en verdad hace es Los tips. los tips. los tips. Entonces, yo hoy en día cuando yo voy a restaurantes y eso, yo entiendo porque yo lo viví. Sí. Entonces yo digo, si yo me hice un buen servicio o un servicio normal, obviamente acá sea más o menos entre el 18 y el 20%. Entonces ahora la pregunta es si cuando uno va a dos restaurantes y vas a un restaurante donde un plato vale $20, ¿no? Pero va a otro restaurante donde el plato vale $100. El dueño del restaurante paga la misma cagada. La misma caga. Hay restaurantes que de pronto te pueden pagar más y dependiendo de tu posición, pagan más. Por ejemplo, los bartenders ganan más como mesero. Ok. Pero a mí todo ese tema es el que me parece como extraño. Exacto. A mí el tema del tip en general creo que está saliendo de control. No sé si vieron, marica, en redes sociales, bueno, en redes sociales, Bueno, que en un aeropuerto, maricas, era un self-checkout y te estaban pidiendo tip. ah, sí. Eso es. O No sea, hay se nadie llama ahí. No hay nadie ahí, no. marica. Pague la luz y ya. Marica, es como que Pague la a quién electricidad. puto le van a dar el tip, a la gente que monta ahí que organiza las cosas o qué. Sí. Marica, ahí es cuando yo digo, ya está saliendo de control. En la industria del tatuaje. Del servicio tiene muchísimo sentido. Sí, claro, Sí. porque te está prestando. Ajá. ¿Listo? Lo bueno de la industria de nosotros, que eso era lo que yo iba, es que por algún motivo nosotros nos sentimos muy cómodos con lo que cobramos. Exacto, si vos estás Que cobrando dependemos algo demasiado, dependemos muy poco del del tip. tip. Entonces, no es como que la gente tiene que dar un tip o tiene que dar un 20% de lo Ujú. que vale. No, porque nosotros como estamos haciendo el trabajo, estamos cobrando lo que es, Ujú. ya todo lo que venga encima de eso, pues se Es aprecia ganancia, sí, demasiado. marica, es muy chimba y todo. Pero pueden ser 20, pueden ser 100 o pueden ser 200, se va a apreciar muy bien. Sí, es como muy bacano, es como una manera del cliente agradecerle a uno, como que, marica, es que me gustó mucho tu trabajo. Ya. Porque muchas personas, digamos, ven las piezas y todo, pero cuando ya las ven en ellos y cuando esta finaliza, es como que, marica, es que esto es muy brutal, pues como quedó muy bonita. Y es como para tocar más plata, es como que
qué bacano que reconozcas eso. Que sea necesario. Mm. Yo creo que si vos estás esperando siempre un tip en esta industria, creo que o te falta cobrar más O te falta que tu arte sea más o, brutal. hace falta. Y es que el arte solo pide el tip. O sea, es como Exacto. que la pieza es la que está pidiendo el tip. Exacto, marica, y te están buscando y te están pagando lo que vos cobras, es porque, marica, te gusta lo que vos haces y uno como tatuador está dando, marica, lo que la gente vio y por lo cual lo buscaron a uno, marica. Mm. Entonces uno ya le puso el precio a eso. No quiere decir que porque es que esta persona me da tip normalmente Le o va a trabajar más. va a trabajar más o no. O porque este no tiene me dio, sentido. le va a trabajar menos. Exacto. No, el tatuaje Estoy tiene de que acuerdo. estar 100% perfecto. Eso es Exacto. lo ideal. Entonces, marica, pero sí creo que el tema del tip se está saliendo de control en otras industrias. Mm. Porque, marica, digamos, yo no sé, usted va al mecánico y también la tip o qué. ¿O será que la gente espera tip también? Buena pregunta. No, yo sí. Cuando es alguien que me está haciendo por un ejemplo así estúpido, que usted va y que le inflen las llantas del carro, que muchas veces ni cobran. Digo, pero bueno, eso es diferente. Uno dice, bueno, ¿cuánto es? No, deje así. O así le cobren a uno. Le dicen, no, son $20. Bueno, tome 30. Yo lo hago muy así. Ok. Es como, señor, usted está ahí agachado, ensuciándose las manos, que yo no me quiero ensuciar, pues Ajá. le muestro el aprecio, ¿no? Pero sí, eso cuando empiezan a ver esas triquiñuelas todas raras Sí, marica. de que le estoy comprando esto a un robot, es para no tener que dar un tip. Si hay ciertos restaurantes donde yo voy porque no hay un mesero, porque no quiero que sea barato y quiero... Sí. Es diferente. Claro, es que si el cuento del tip en el tatuaje es extraño, no es esperado, pero siempre llega, eso sí. O sea, el 90% más, probablemente el 98% de nuestros clientes nos dan tip. Lo interesante aquí es que no necesariamente es un porcentaje, sino Ujú. normalmente son 50, 100. Sí, Eso no, es como lo marica, lógico. hay gente que y puede que el ha tatuaje dado- valga muchísimo más. Hay gente que ha dado tip Ah, grandes, también. marica, de 40, 50%. Ajá. Ok. Entonces es más que todo como se sienta la persona ahí en Exacto, ese es más. momento, qué tan agradecidos estén con las expectativas que tenían y lo que se le dio. Y ahí, pues, de ahí para adelante. Sí, exacto. Pues yo creo que eso no hay como un porcentaje. No es como, digamos, en el restaurante que normalmente dan mínimo el 15 porque fue muy regular, hasta 25 que fue bueno, pues o más. Pero acá sí, marica, lo que usted quiera dar, todo es bien recibido, diría yo. ¿Ya? Ok, pues desde mi punto de vista, que yo no soy parte de la industria y tengo que decirlo, yo nunca he pagado por un tatuaje. Tengo 3, todos me los ha hecho José, sí, porque nadie más. Siento que sí, los artistas, desde ese punto de vista, sí siento que deberían recibir algún tipo de agradecimiento, pues uno de esos agradecimientos es eso, ¿no? Ujú. Pues no tengo, si yo tuviera algo que pudiera darles, pues le daría, no, mira, esto es lo que yo hago. Sí, También recíbanlo. hay muchos clientes que hacen eso también, ¿no? Sobre todo cuando son clientes recurrentes y Ujú. uno les está haciendo varios trabajos y eso. A mí me trajeron un póster de Rolling Stones. del Rolling Stones No, original. Sí. Genial. Me han traído, bueno, Andrés también nos traen que un juguete, que comida. Ok. Brandas, O sea, la marica, le gente tienen muestra el agradecimiento de todas las maneras. Ujú. Y tal vez se siente más el agradecimiento de esa manera, no Sí, claro, solamente como porque es que como si te darles más conocieran. plata. Sí, Ajá. Sí, como si te conocieran, es muy Sí, bacano. de hecho, hay clientas que alguna vez me dicen como, hey, la cita es mañana, estoy cocinando empanadas. Voy a llevar Genial. empanadas para todo el shop. Genial. O sea, Eso es muy brutal. Buenísimo. eso es brutal. Marica, Eso eso es una chimba de tip, weón. Yo prefiero. Sí, hay clientes que nos traen donas, nos traen comida, marica. en el Eso- cumpleaños le mandan a uno Sí, marica. galletica, le traen. ¿En Vienen, serio? así no tengan cita, vienen y le traen a uno. Sí, A mí me marica. trajeron unos tenis, bro. No Unos le puedo Jordan. creer. ¿En serio? No sé, recuerdo si fue de cumpleaños o fue de Navidad. Creo que fue de Navidad. Ella me dijo, no, es que yo compré unos Jordan, porque dentro de todo lo que el tatú y las horas que uno pasa con esa persona, Habla uno mucho. habla de muchos temas. Claro, Ujú. claro. Entonces, entre esos hablamos de los Jordan, y ella un día vio unos Jordan y dijo como, estos son como para No. él. Y me los Espérese, compró. eso fue porque ella le quería comprar los Jordan, pues como que le quería dar un regalo. Sí. Ella incluso me escribió a mí No, que sabía la talla de este man y yo. no le puedo creer.
Yo no espero, yo miro los zapaticos de mi amorcito porque yo los cojo a la cama porque, marica, sí me tocó preguntarle a la esposa de este señor Ok. de cuánto calzaba para poder... Ah, bueno. Sí, entonces sí, eso sí. Sí. Nosotros recibimos todo el agradecimiento de Eso es muchas muy bacano, maneras, sí. ¿no? Entre esas, pues la propina y ya. Ahí Sí, está. eso sí. Es como cuando usted compra una pintura, porque nosotros es casi como lo mismo, ¿no? Si usted le compra la pintura a un pintor, ¿usted le da propina? Pero sí, yo creo que es producto terminado. Porque nosotros igual, yo estaba pensando en este momento digamos, hay clientes que son muy piquis. Sí. Entonces ahí es cuando en verdad empieza el trabajo del servicio al cliente. Sí. De hacerle los cambios, de tener paciencia, de, no sé, mientras está en la sesión, que se está moviendo mucho, uno como que calmarlo. Sí, que todo le tipo duele de cosas. mucho, que toca Exacto. tomar muchas pausas, que, Entonces que uno se como que- desmaya. Yo creo Cosas que también pasan. es parte del agradecimiento del tipo. Es como que "Ey, me trataste muy bien o tuviste paciencia conmigo". Eso. Yo tengo una teoría. Mm. Tal vez es que lo que hablaba del pintor, si le compro a un pintor, le doy propina o no. Lo que pasa es que con ustedes se ve el struggle, se ve que ustedes estuvieron 8 horas encima de ellos, Sí, es verdad. sudándola, Ujú. ¿no? Y se ve todo el proceso, se toca comerse todo el proceso porque no tiene otra opción. En cambio, el pintor puede que pase 25, Pero Pero- nadie lo vio. pero Claro. nadie lo vio y, bueno, la pintura quedó bonita, eso era lo que Sí, sí, esperaba. sí. Y no hay contacto, en ocasiones ni siquiera contacto personal con el pintor. Exacto. Sí, Vos lo también. compras y ya, y no pasa nada, es una transacción. Es tin, una ya. transacción. Sí. Entonces yo creo que por ese lado no se le... No Pues se le tampoco, da. marica. No sé. Tipa a todo el mundo, pues... No, pues ese es el agradecimiento. Sí, al final, si está volvemos. agradecido con el servicio, pues de Exacto. tip. Y si no, pues no, y ya. Sí. Vale, vale. Eso es otro tema. Cuando lo atienden a uno como una mierda y uno igual le toca dar Dar tip y uno tip. se siente Y no sé, obligado a como que dar mal tip. parido, sí. Qué feo, sí. Bueno, otra pregunta. Bueno, la última pregunta. Esta sí me pareció hasta chévere. ¿Los tatuadores deberían tener tatuajes? Esa la respondimos en inglés y yo creo que yo no dije nada porque, bueno, no por nada en específico, porque yo estaba pues, Sí. allá en los controles, pero yo creo que sí Yo deben creo tener. que sí, también Sí, pienso deben lo tener. mismo. Sí. Sí, yo Sí. estaba ahí en el podcast y sí. Sí. ¿Por pues qué? como- Debería ser obligatorio. Es como ir a donde un dentista y que tenga los dientes chuecos, güey. Ok. Sí, marica. Mismo principio tiene sentido. No aplica en un peluquero que sea calvo. No aplica. Antes el man valora mucho más el pelo. Sí, lo cuida más. Pero, Lo cuida más, pero un marica, para que no dentista se- sin dientes o un entrenador físico Gordo, gordo o un... Sí, o sea, es verdad. raro, güey. No tienen que ser buenos, pero al menos debe tener. Y bueno, si son buenos, mejor, ¿no? Pero sabes que, por ejemplo, yo, en mi experiencia personal, hay gente que me ha visto en la calle, me ve los tatuajes y me dice, pues como cada que chimba de tatuajes, tan. Y yo le digo, yo tatúo. Y me digo, sé que vos debes tatuar bien. Ah, sí, eso sí, no Ok. tiene por qué. No tiene el porqué. No tiene pero, por qué. pero Una bueno. cosa no tiene nada que ver con la otra, sí. Pero, por ejemplo, digamos, lo que digamos yo dije en el podcast ahorita en inglés es que también hablo inglés. Bueno, lo que yo trato Yo- de yo decir. que yo trato de decir, yes, una ma- cosa es que le hayan entendido. My name is, my favorite food is Éxito. hamburger. Marica, es que yo creo que cuando uno está cubierto pues en muchos, tiene muchos tatuajes, está cubierto, tiene muchos tatuajes, como que la gente, y uno le puede decir a la gente, marica, acá no duele tanto, acá sí duele, Sí, como que le confían más en uno. ya. Porque no es lo mismo que una persona que no tenga ni un tatuaje y diga, no, ahí no duele casi. Es como que, marica, ¿usted qué puta sabe? Claro. Yo lo veo yo trato de verlo desde un punto más como de valorar lo que esto es, ¿no? Porque Sí. sin tratar de romantizarlo, digamos que no lo romanticemos, pero esta vaina me ha dado para vivir, weón, me ha Ujú. sacado a mi familia adelante, a mí. Es un trabajo que uno le gusta demasiado, weón. Tanto que estamos aquí en un día festivo hablando poniendo de esto. tatuajes. Por algo que no nos da un centavo. Simplemente lo hacemos porque nos Que debería, gusta. pues, Deberían, donen ahí abajo. de verdad. No hay nada para donar ahí, pero Vamos a bueno. poner un Vamos a poner GoFundMe, un man. GoFundMe. Pero sí, uno quiere tanto esta profesión porque trae tantas cosas tan Ujú. buenas
de que lo deja uno viajar, lo deja uno ser uno mismo, no cumplir horarios, lo deja uno conocer mucha gente muy cool y tal. Ok, todo eso tan bueno y no ser uno parte de lo básico como que no. que es el tener tatuajes. El invertir No me en eso, parece marica, que tenga sentido, weón. Tantos tatuadores que hay hoy en día haciendo súper dinero y súper millonarios y todo, y Louis Vuitton y Leviatán, Louis Vuitton y Burberry y toda esa mierda, y les pregunta a uno, que si gastaría. ¿tienen 1 o 2 tatuajes? No. ¿Gastarían $1,000, $2,000 en un tatuaje? No. No. Pero sí gastarían Pero si cobran 2.000. y si cobran 2,000, 3,000 y no les duele de nada. Entonces es como una cuestión de respeto, sin romantizarlo, es marica, es valorar, es que vivimos del tatú y sin gente que le gusta tatuarse no estaríamos haciendo y viviendo de la manera que vivimos. Lo mínimo que debemos tener respeto y nos deberían gustar los tatuajes. Sí. Por eso yo digo, Exacto. si no le gustan, pues marica, póngase a pintar, póngase a hacer otra cosa, güey. Y a mí no me hable cómo curar mi tatuaje si usted nunca se ha curado un tatuaje. Por ese lado también es bueno, porque un marica no habla con mucha más propiedad y uno dice, marica, es que si uno lo ve encubierto, marica, dice, marica, este man sabe lo que está hablando. Pues ahí sean horribles los tatuajes, pero este man sabe. Marica, he tenido la experiencia de que es tener aguja en muchas partes del cuerpo. En muchas partes. No sabemos de qué parte habla, pero de algo se acordó. Aguja es aguja. Bueno, pero al final el tatuaje es una filosofía, ¿no? El de pintarse el cuerpo, y si uno no cree mismo en esa filosofía como es que tatuador, es tan personal, güey. Sí. ¿Qué más personal que el cuerpo de uno, sí o no? Marica. Y uno hacerle eso a otras personas que uno mismo no se lo haría es como raro, es como hipócrita. Y aquí me voy a echar encima un montón de hate. Pero, weón, o sea, lo bien. Está, marica, con ese... Yo estoy con el hate al 200. Pero es duro, marica. Queremos hablar de... Pero no, sí, es verdad. ¿cuánto debería invertir o gastar en el tatuaje que me voy a hacer? Un cliente Un pregunta cliente. eso. ¿Cuánto debería? No, marica. Yo creo, de hecho alguna vez lo oí. Bueno, primero, no gaste, o sea, no se quede sin para comer, güey, por tatuarse. Lógico, ¿no? Pero alguna vez escuché que normalmente los tatuadores se guían un poco en que un tatuaje debería costar más o menos lo que vale un mes de salario. No recuerdo dónde. ¿No es de salario de quién? En general del país donde está. Ya. Eso mínimo, pues, como... Sí, es como una mínimo. manera de que los tatuadores, sobre todo los que viajan y van a muchos países, tienen como para saber de cuánto más o menos vale un tatuaje de cierto tamaño. No recuerdo dónde fue que oí eso. Entonces, sí, digamos en Colombia, y de hecho se cumple. En Colombia, sí. ¿Cuánto vale un tatuaje de un cierto tamaño que sea medianamente decente? Vale $1,000,000, 800, 900, 1,000,000. Acá en Estados Unidos, obviamente, hay tatuajes de $2,000, $3,000, $5,000, pero un tatuaje donde uno puede decir ya está decente es de $1,000 para arriba. Okay. Entonces, más o menos $1,000. Yo digo que es un buen precio de entrada para un tatuaje, vuelvo y repito, grande, bonito, de un buen tamaño. Porque claro, si su primer tatuaje va a ser un nombrecito, una crucecita, bueno, ahí ya estamos hablando de... Pero estamos hablando de un brazo, de una pierna. No, ahí estamos hablando de un tatuaje de unas 9 pulgadas o lo que nosotros llamamos el tamaño de una mano más o menos, ¿no? Como algo así de grande más o menos. Claro. Entonces es como muy normal pensarlo así. Lo escuché de tatuadores que viajan mucho. Entonces, si yo voy a hacerme un guess en Francia, bueno, ¿cuánto cobro? Claro. Entonces, ¿cuánto es el mínimo aquí? ¿Cuánto cobran ustedes? Obviamente, esa sería la manera más inteligente de saberlo. La pregunta es ¿cuánto deberían cobrar o cuánto deberían gastar? Gastar. La persona dice ¿cuánto debería yo gastar en el tatuaje que me voy a hacer? Pues marica, nosotros no somos su esposa, su mamá, marica, pues ¿cuánto tiene para...? Eso sí, bueno, sí, pero si que preguntan marica, es porque tienen la duda, huevón. Sí. Pero marica, muy marica. Pregúntele a su mamá. Porque, no, pues... es más... Pregúntale al banco. No, pero de hecho sí tiene mucho sentido, porque usted le pregunta a su mamá le va a decir nada. 50 centavos. Sí. Si usted le pregunta, mejor dicho, ¿a quién le pregunta uno? A alguien que sabe tatuajes. Alguien que sabe. Y el que sabe tatuajes le puede decir. Yo diría que si es un tatuaje bueno, elaborado, grande, digamos, no se baje 1,000. De 1,000. 800. Y de ahí para arriba, bueno, eso significa que el tatuador es muy bueno y que de pronto es más grande y así.
Sí, igual al final el tatuaje, es que yo le digo es porque el tatuaje es un lujo. Eso no está metido También dentro es de la verdad. canasta Por eso familiar. al comienzo dije, no se lo gaste Exacto. si no tiene para comer. güey. Exacto. Entonces, básicamente, si usted tiene ese extra, que es, y al final hay que tener en cuenta que el tatuaje es para toda la vida. Ujú. Entonces, si usted tiene sus prioridades claras y usted se quiere tatuar, si usted deja de salir, digamos, tanta rumba y deja de beber tanto, marica, usted tiene para un tatuaje en poquito tiempo. Entonces yo creo que es dependiendo de su bolsillo. Lo que dice José, sí, yo lo entiendo. Es como si usted quiere un tatuaje bien hecho con un artista bueno, pues medianamente bueno, un tatuaje de más o menos unas 9 pulgadas va a costar eso, entre $800, $1,000 más o menos. Sí, sí. No, la pregunta tiene sentido Desde para un gente- novato que no tiene idea. ¿no? por lo menos desde la gente que no está dentro Ujú. del mundo de ustedes, como yo. Y si a mí alguien me dice, no, es que yo le cobro 1,200 por esto, yo lo primero que voy a correr a donde José y le voy a decir, oiga, ¿esto ¿Esto es verdad? ¿esto ¿Verdad? aguanta? Ujú. ¿Esto sí vale la pena o no vale la pena? De hecho, nos ha pasado que llega gente, clientes, muchachos que es su primer tatuaje y todo, y esperan gastarse por ahí 500. Ujú. Porque en su mente no dimensionan Dimensionan. lo que puede Ujú. valer la cantidad de trabajo. A veces piensan que eso se hace en 2 horas, porque con lo que hablábamos Sí. ahorita al comienzo, los realities, todo eso, han Claro. creado unas Sí, marica, imágenes esos manes distorsionadas. esos manes en 6 horas una cosa grandísima. Claro. Pero es porque es el reality. Entonces, No, y en 6 horas, No tanto. no, en 10 un minutos. capítulo. 10 minutos. En un capítulo son 40, Ajá. 40 marica, tatuajes que muestran. Y, Sí, hace poquito me contactó, manes. Siga callados. Ventilando, hijo de puta. ¿Qué más odio? Más hate. Más hate. Con no, marico, más se quería hacer todo un brazo. Y mío que si se lo hacía, un brazo normalmente se demora mínimo, marica, para unos 4 full days. ok. O sea que, marica, ¿cuántas horas estamos hablando ahí? 2 o sí. No, marica. 32 horas Sí, sí, sí. mínimo para hacer un mínimo. Y eso que en blanco y negro. Mínimo, marica. Entonces, el Mali entre 4 y 6 días completos. Y me dice que si lo puede hacer en un día. Ah, Y yo, no, mi reina, es que Es que ¿cómo? no se puede, güey. No, es que no es lo que usted quiera. no es es que- físicamente posible. Y ya. eso que hay artistas, marica, que en una pieza, weón, de aquí hasta acá, se tiran 2 días. Mm. Y en blanco y negro. Dependiendo de la complejidad y tal. Entonces eso, marica, es que eso también es muy relativo como porque hay artistas que hacen 2 sesiones. Hay artistas que no, que son más rápidos, hay artistas que son más lentos. hay Yo lo artistas que sí tienen le más puedo detalle. decir a quien hizo esa pregunta es, si usted llega donde un man y le dice, quiero tatuarme de acá a acá, y esa persona le cobra, en este caso aquí en Estados Unidos, $100, $200, corra. Corra. Sí, Si en válido. Colombia de acá a acá le cobra 100,000 pesos, corra. Corra. Entonces, uno paga lo que recibe, Válido, lo sí. que paga. Sí, yo creo que... Entonces, ¿cuánto pagar? Lo más que pueda. Sí, si se puede permitir? obviamente investigue sobre el artista, qué es lo que hace y si usted en verdad le gusta eso, yo creo que eso es lo más Y primordial. vale ¿no? la pena para usted. Exacto. Ya. Gasten lo que puedan gastar. Y si lo que quieren es algo grande y muy, muy detallado y no les alcanza, mejor que no se tatúen. Exacto. Y como que si ven que está muy barata la cosa, huyan. O esperen un tantico, O averigüen esperen, en sí. otros lugares. Sí, Y, hagan sus investigaciones también. sí. Entonces, bueno, yo creo que eso ya sería todo. Ahí respondimos buenas preguntas. Sigan enviando. Sigan enviando preguntas. Para que Vamos a sigamos estar haciendo esto cada ciertos episodios. También vamos a seguir trayendo invitados y todo. Quiero recordarles o contarles, para los que no se han enterado, ahora tenemos 2 canales distintos, uno en español, con solo el contenido en español, y el otro es el de inglés. Entonces, para que vayan a seguir el uno o el otro, o los dos, si son como aquí Mr. Drex, que es Bilingüe. trilingüe, que habla inglés, español, ñero Y mierda. y mierda. Sigan los canales. Para los que nos siguen en Spotify y eso, sí, también hay 2 canales. También hice 2 canales en Spotify para que sea más fácil seguir la continuidad del podcast, ¿no? Igual cualquiera de los dos, qué pena que te interrumpa, están con subtítulos. En YouTube sí. Sí, en YouTube, Spotify pues, no sí, en hay la Spotify opción, no pero hay la opción, pero en YouTube sí. YouTube Sí, están sí, con sí. subtítulos, así que usted igual
Bueno, no habla mucho son inglés. subtítulos son subtítulos de inteligencia artificial. Sí, igual sí tiene como sus fallitas ahí, pero igual se entiende. Sí, como se lo entiende, que ¿no? está Y está tratando de bacano porque si bien a veces hablamos del mismo tema, Ujú. lo tomamos de una manera Bueno, diferente diferente, y tenemos artistas diferentes hablando de ese tema. Entonces, si son de nuestro podcast en español y tienen curiosidad, bueno, vayan a checar el podcast en inglés, de pronto se llevan una grata sorpresa. Eso sería todo. Recuerden seguir también nuestras redes, Instagram, todo ese cuento. Y ya, nos vemos pronto en otro episodio de Próximo Selecta episodio. 2 Live.